Dios te bendiga en este maravilloso día que el Señor nos ha dado. Cada día es un motivo para nosotros dar gracias a Dios por su misericordia y por la forma en que manifiesta su amor para con nosotros. Te damos la bienvenida a este podcast de la Iglesia Buenas Nuevas y a nuestro espacio Camino de Siervos. En el día de hoy queremos continuar con un tema que estuvimos iniciando la semana pasada en compañía de nuestra querida Cristina Mena. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Heidi. Buenos días. Amén, amén. Muy buenos días para ti. Gracias y paz para todos los que nos están sintonizando en esta hora. Y qué bueno seguir hablando de autismo. Amén, amén. Así es. Y quisiéramos comenzar invitándote a que si no viste el podcast de la semana pasada, pues que ingreses y puedas ver el preámbulo de este tema que estamos trabajando. Y yo quisiera comenzar aclarando a nuestros oyentes con relación a un término que mencionabas la semana pasada. Hablabas acerca de familias azules. Y me llamó la atención el término y me imagino que a algunas personas también les llamó la atención y quisiéramos que nos pongas en contexto. ¿Qué son las familias azules? Bueno, las familias azules no es más que las familias que tienen la bendición de tener un niño, una niña o un familiar dentro del espectro autista. No importa en cuáles de las categorías esté, sino que son familias que tienen esa condición de tener un pariente con el autismo. ¿Por qué azules? Mira, realmente el tema de azul es un tema de conexión con la vida. Ellos tienen su propio mundo, tienen su propia manera de comunicarse. Y lejos de lo que nosotros pensamos de que están ausentes, ellos están muy pendientes a todo lo que está en su entorno. Excelente. Entonces, si nosotros como seres humanos, el azul es el cielo, el azul es el mar, no tiene infinito. O sea, nuestros niños y niñas con autismo simplemente se manejan de manera diferente, pero sí tienen unos intereses, tienen unas habilidades, tienen unos talentos infinitos. El detalle está en que nosotros, los adultos que estamos a su alrededor, los maestros, la comunidad, la familia, aprenda a leer y escanear cómo ellos se conectan con nosotros y buscar las estrategias apropiadas para que ellos se integren y puedan desarrollar esas áreas, sobre todo las sociales, la de comunicación, que se ven muy afectadas dentro del espectro autista, en algunos. Entonces, así como extenso, como inmenso es el cielo, son las posibilidades que nosotros tenemos para desarrollar las habilidades de nuestros niños con autismo. Así es. ¿Y cómo podemos manejar, cómo debemos manejar a una persona, niño, adolescente, que presente esta situación, esta condición? Vamos a comenzar con el niño, porque para irnos por etapa. ¿Cómo nosotros debemos manejar al niño con autismo? La primera fase de un buen manejo de un niño autista es observar, que es un principio de investigación que no falla, observar cuáles son sus preferencias, observar cuáles son sus picos de conducta. Cuando hablo de pico de conductas, me refiero a las cosas que le estresan y que le desencadenan un momento de irritabilidad o de estrés. Entonces, ese momento que papá, mamá o el educador identifica que el niño hace una crisis, es muy determinante porque los minutos antes de que se desencadenara la crisis pasó algo que le detonó. Y por eso es muy importante la observación y el compartir con ellos y ella para poder saber qué debemos hacer. Debemos identificar, debemos buscar ayuda profesional, debemos documentarnos y sobre todo tratar de hacer con el niño o la niña una rutina. Porque
¿qué pasa con los niños autistas? Que son altamente predecibles y si tú le llevas una rutina, es muy probable que este niño desarrolle mayores habilidades que aquel que no tiene ninguna rutina, simplemente porque la familia no sabe cómo manejarlo. Entonces esta parte se da en cualquier ambiente donde esté el niño. Las personas no saben cómo manejarlo y ellos tienen crisis. Ok, entonces cuando hablábamos del diagnóstico, de conocer si el niño o la niña tiene la condición de autismo, hablábamos de la importancia de la observación y esa observación sigue teniendo vital importancia durante todo el proceso de interacción con el niño, con la niña, porque la observación es la que nos va a ayudar a determinar cuáles son las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer con el niño. Y si bien nos dices entonces el tema de establecer rutinas, ver cuáles cosas son las que más le gustan, cuáles son las cosas que le provocan ansiedad o algún tipo de irritación, entonces ahí bien vendría la pregunta de qué cosas no debemos hacer con un niño que presente esta condición. Mira, el niño que presenta la condición de autismo es muy variado. No hay una receta, no hay un patrón establecido para, como cuando te da una amigdalitis, tome ese antibiótico, haga esto. No, porque el espectro es amplio. Entonces cada niño es único. Hay niños que son altamente sensoriales, que tú no lo puedes tocar, que no le gusta que lo abracen, no le gusta que lo besen, no quiere acercamiento a las personas, simplemente porque son muy sensibles en la piel y todo lo que es tocarle les irrita. Hay otros que son altamente auditivos, entonces esa condición de audición sensible, en algunos casos inclusive deben usar audífonos y los espacios donde hay bullicio, donde hay tumulto de personas, por ejemplo hay niños que si tú los traes a la iglesia con la condición, el sonar de las baterías les afecta. Y es por esto la importancia de saber y conocer cuáles son esos canales de sensibilidad del niño que tiene la condición de autismo. Otra cosa importante es saber el canal de aprendizaje que tiene el niño. Hay unos que son auditivos, hay unos que son kinestésicos, hay unos que son visuales, que se tienen que tratar, los que no son, los que tienen bajo lenguaje, o sea, que no tienen desarrollado el lenguaje, el lenguaje verbal, no lo tienen desarrollado, pero podemos desarrollar con ellos el tema de los pictogramas, hacer con ellos las agendas gráficas, en donde usted le ponga a la hora de levantarse un niño estirado en una cama, luego le ponemos el cepillo, el jabón para saber que es la hora del baño. Y con estos pictogramas pues vamos creándole su rutina visual y ya ellos saben qué va ahora, qué va después y qué va durante todo el día. La hora de ir a la escuela, la hora de regresar, la hora de almorzar, qué vamos a comer hoy. Los niños no verbales se manejan con pictogramas. Excelente. Entonces, estamos hablando de que a pesar de que el niño pueda no tener desarrolladas esas habilidades de comunicación verbal, no significa que no podamos comunicarnos con él. Así es. Sino que necesitamos encontrar cuál es el mecanismo adecuado para nosotros comunicarnos con el niño. Y es esencial entonces en todo esto que lo conozcamos. Conocerlo es básico, porque cada uno es diferente. Totalmente. Y realmente yo lo he visto así, o sea, yo he estado en interacción con varios niños, algunos cercanos, otros no, con esta condición, y hay algunos que son muy cariñosos. Sí. Muy cariñosos, que les gusta mucho abrazarte, que quieren porque tienen desarrollada contigo. el área social, que es una de las áreas que se compromete en algunos casos. Entonces, si tienen el área social bien desarrollada, que esto se logra, como decíamos la semana pasada, si en esa primera infancia nosotros tenemos la oportunidad de dar esa estimulación oportuna o temprana a la socialización. Por eso yo siempre insisto con las familias, el niño es importante que esté en una sala educativa,
que vaya a los cumpleaños, que le molesta en primer momento, que la familia tal vez no comprende, no se preocupe, usted va con su niño y lo integra socialmente, porque aislándolo simplemente le estamos privando de desarrollar esa área social. Y ahí precisamente entonces venía mi siguiente pregunta, y es con relación a la incorporación del niño. La tenía planteada como la incorporación a la escuela, pero no sería solo la escuela, sino la incorporación a todo lo que tiene que ver con la interacción con otras personas. ¿Cómo incorporamos al niño? La primera manera de incorporar a un niño con esta condición es primero la familia saber, o sea, psicoeducarse de cómo lo debo hacer. Porque debo hacer esta incorporación del niño a las áreas sociales de manera agradable y placentera para él, para que no resulte frustrante. Por ejemplo, llevarlo a una actividad y decirle, bésala, que esa es tu tía. No, eso no procede, porque el niño se va a conectar con lo que se sienta cómodo. Y para eso los adultos debemos crear los espacios de acogida y dejarle que ellos exploren. Son altamente exploradores. Entonces, no importa la edad que tengan, ellos van a llegar a los espacios, van a ir a todas partes, van a mirar allí, van a mirar acá, y donde se sientan cómodos, allí se van a quedar. Por eso es importante que creemos espacios apropiados y de acogida, y que le hablemos a todos los conocidos, y donde quiera que nuestros hijos van a interactuar, que tienen esta condición, y la manera como debemos manejarlo. Si ya tú sabes como papá que el niño es altamente sensible, tú le dices, no lo toques. De hecho, hay películas que nos dicen, yo no sé si tú viste, wow, una abogada excepcional. El que no la ha visto, yo le recomiendo que la vea en Netflix. Es una abogada que le va muy bien, pero tiene alta sensibilidad, tanto con los ruidos como la parte sensorial, y cuando las personas la van a saludar, ella le hace esto, le pasa el dedo y lo retira, pero ella personificó el autismo de alto funcionamiento muy bien. Sin embargo, tiene áreas que tiene que seguir trabajando, pero está incorporada laboralmente. Y entonces, con relación a la escuela, a los niños con autismo, ¿los vamos a llevar a una escuela regular donde están otros niños, o vamos a llevarlo a algún tipo de escuela especial? ¿Cómo debe ser este proceso? Bueno, aquí yo tengo una discrepancia con nuestro sistema educativo, con el respeto que me merecen, porque es la sectorial que supervisa nuestro trabajo. Ciertamente el Ministerio de Educación tiene una ruta de abordaje, y es que los niños van a una sala de apoyo pedagógico que está dentro de la escuela, pero están separados del grupo neurotípico o los grupos regulares. Cuando el niño desarrolla ciertas habilidades, entonces es incorporado a un aula de acuerdo, después que desarrolla lenguaje, que tienen reguladas las áreas de socialización, y en algunos casos algunos niños deben ser medicados porque tienen unos niveles de agresividad, tienen niveles de hiperactividad. Entonces esos niños deben ser tratados de manera multidisciplinar con un neurólogo, un psiquiatra, y cuando están regulados es que se pueden incorporar a las aulas regulares. Sin embargo, yo, Cristina Mena, he desarrollado una propuesta que se llama 2+2. Nosotros ya hemos tenido experiencia con niños, llevando 2 niños atípicos a una aula neurotípica. O sea, estos 2 niños se incorporan después de unos procesos terapéuticos y de socialización previo en una sala de apoyo comunitario. Nosotros lo vamos llevando en jornadas de media hora a interactuar. Tienen una terapia, por ejemplo, del habla, van media hora a la sala de apoyo grupal con niños, o como yo le llamo, los tigueritos del barrio. Van a ese grupo, que ellos van a su sala de tareas, no tienen ningún tipo de situación, tal vez tienen problemas de lectoescritura, otro problema de conducta, pero no tienen ninguna condición de discapacidad. Estos niños socializan media hora con un grupo regular como si fueran parte del grupo. Luego van a su siguiente terapia, que puede ser conductual, puede ser ocupacional. Y en este ejercicio de 30 minutos en intervalo de 2 terapias, hemos visto cómo los niños rápidamente incorporan lenguaje,
incorporan normas de comportamiento grupal y ya luego en su escuela de donde nos llegan se van incorporando al aula regular. Esto ha sido para nosotros una experiencia muy gratificante como equipo, el equipo de la Fundación Familia Escogida, y las familias lo dicen, no lo decimos nosotros. Niños que eran totalmente no verbales y que a las 3 semanas de estar en el programa ya están articulando palabras y comunicándose mejor. Sí, realmente entiendo que como país tenemos todavía un camino bastante largo que recorrer. Estamos aprendiendo con relación al tema. Y yo sé que muchas veces entendemos que este es un tema de las familias que tienen un miembro con autismo. Sin embargo, yo entiendo que no es así, porque en cualquier momento de nuestra vida nosotros vamos a interactuar con algún niño, niña, adolescente o incluso una persona adulta que tenga esta condición, y es importante que sepamos identificarlo y cómo tratarlo, porque puede llegarnos al cumpleaños de nuestros hijos, un niño puede llegar al salón de clases de nuestros hijos, un niño o niña que presente la condición de autismo, podemos encontrárnoslo en el parque o en cualquier lugar y necesitamos saber cómo vamos a tratarlo, cómo vamos a abordarlo, cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a interactuar con ellos también para que no se sientan excluidos, para que no se sientan aislados, porque a veces la carga de la familia es más fuerte por el hecho de que sienten o no sienten, reciben el rechazo de las demás personas. Y yo pienso que es lo más doloroso de la situación, que en lugar de tú encontrar un apoyo en tu entorno, lo que encuentres es un grupo de personas que se hacen a un lado porque yo estoy protegiendo mi entorno, yo estoy protegiendo mi familia o mi tranquilidad. Necesitamos desarrollar la empatía para que nosotros podamos ser apoyo para las personas o las familias que están viviendo esta situación. Así es, realmente tú has dicho algo muy determinante y puntual. Los niños y niñas y las familias azules demandan de que nosotros, la población general, tengamos esa alta sensibilidad, porque hay procesos que se viven a lo interno del hogar, como por ejemplo tenemos una madre que ella dice, yo no puedo dormir, él se me mastica la lengua porque tiene una comorbilidad con otra condición neurológica, que el niño ni se da cuenta cuando se mastica los labios y cuando le dan esas crisis. Y Amanda, con todo el amor que le tenemos, ella nos decía, llorando, no hay cómo tener las condiciones para que mi hijo esté mejor. Y yo como madre lo sufro, yo he tenido que dejar trabajo, he tenido que dejar todo lo que hacía porque nadie va a cuidar a mi hijo como yo. Y la mayoría de las madres están, número uno, los esposos en un 80% las abandonan con sus hijos. Número 2, emprendiendo actividades que normalmente las ejecutan mientras los niños están durmiendo, para poder producir y poder sostener y poder hacerle frente a todos esos procesos terapéuticos que necesitan sus hijos, para poderle dar una mayor oportunidad de inclusión social. O sea, es el detrás de cámara o detrás de la puerta de una familia con un niño dentro del espectro autista, hay una serie de procesos que se viven. Se vive el duelo, se vive la decepción, se vive esto que tú mencionabas, la falta de empatía de la familia, de la comunidad. Y todo esto trae consigo una situación de salud mental generalizada a todos los miembros de la familia. Y sin contar los hermanos de los niños TEA, que hay padres que tienen que seguir trabajando, y en este proceso
llevan a sus hijos mayores a ser los cuidadores de sus hermanos y le están asignando una carga que para ellos es demasiado, y entonces tenemos adolescentes, no TEA, pero parte del sistema de una familia TEA, que vienen agotados, que se ven se ven con los factores de riesgo psicosociales porque quieren encontrar un escape fuera de lo que es la demanda, la sobredemanda de un hermano con autismo, por la necesidad de que papá y mamá tienen que trabajar. Y estamos hablando entonces de que tenemos a un padre que está emocionalmente cargado con la situación porque quisiera hacer algo para resolverla, pero no puede, no está en sus manos. Tenemos una madre sobrecargada o una madre cargada emocionalmente, físicamente, porque incluso tiene que sacrificar su vida profesional para darle a su hijo la atención que necesita, porque no siempre la encuentra en el sistema o tal vez no tiene los recursos necesarios para conseguirla a nivel privado. Y tenemos hermanos, y eso es algo que traía también en mis notas, porque los hermanos mayores, principalmente de los niños y niñas que están dentro del espectro autista, pues van a asumir una parte de la responsabilidad del cuidado y van a tener también sobre sí esa carga de que yo debo velar por mi hermano, por mi hermana, que es algo natural. Entre los hermanos siempre los mayores cuidan a los menores, pero estamos hablando de un cuidado especial que no necesariamente ese adolescente, esa adolescente está preparado para brindarlo, porque también tiene sus propias necesidades, sus propias situaciones que son típicas de la edad que está atravesando, pero llegan unas responsabilidades que no están diseñadas para su edad. Entonces, ahí dentro de ese entorno familiar, que todos estamos con algún tipo de carga, todos estamos aportando dentro del hogar, pero al mismo tiempo estamos de alguna manera viéndonos afectados por la situación. ¿Cómo podemos manejar dentro del hogar ese reposo, ese descanso o esa liberación de estrés que cada uno va a necesitar? Mira, tú has tocado una parte importante, el saber delimitar los tiempos de cuidado, los roles de cada uno, en qué momento va a asumir el hermano, el papá, la mamá, la abuela, el tío, es muy importante. ¿Por qué? Porque así como le hacemos la rutina al niño, cada miembro de la familia tiene su propia rutina. Lo que tenemos es que hacer una distribución equitativa y que esto pues se cumpla conforme a la posibilidad. Por eso en materia de relaciones familiares, el sistema familiar, cada sistema familiar es único y cada familia sabe cómo lo maneja. Por eso hoy día el tema de disfunción familiar no existe. No hay familias disfuncionales porque todas funcionan. Funcionan con una dinámica u otra, pero tienen su funcionabilidad. Entonces, esa parte la determina la misma familia. Sí, teniendo en cuenta que las cargas del cuidado han de ser proporcional a la edad de los cuidadores. Por ejemplo, yo no puedo poner a una niña de 9 años a cuidar a un niño que esté dentro del espectro autista con 5 años, porque esa niña tiene que ser cuidada. Entonces, eso es una parte muy importante, que podamos valorar que aunque tengamos la ayuda en los hermanos mayores, los adultos somos los responsables de establecer las estrategias adecuadas y que sí existe esa solidaridad, que existe ese compañerismo, pero que no nos olvidemos de que todos en la familia necesitan su propio espacio, pero un espacio que sea consensuado y que entre todos estemos de acuerdo, que si mamá hoy le toca ir a lavarse el pelo, pues papá y los hermanos se queden con el hermanito. Que si papá hoy quiere ir a jugar softball, pues que papá tenga ese tiempo. Que si la niña tiene un encuentro con sus amigos de bachillerato, pues que todos esos acuerdos se hablen
se lleguen a consenso familiar y que se puedan respetar, sobre todo eso. Excelente. Y una de las preguntas principales que me imagino que tienen los padres de niños y niñas con autismo es, ¿cuáles son las expectativas a futuro? ¿Cómo va a ser mi hijo o mi hija cuando sea adulto? ¿Cuáles son las expectativas que se manejan dentro de este espectro autista para la vida adulta? Para la vida adulta va a depender mucho de lo que hagamos en la primera infancia y en la niñez, porque las competencias que queremos que ellos desarrollen, obligatoriamente tendríamos nosotros que establecerla desde la infancia. Sin embargo, dependiendo de cuántas competencias hayamos logrado desarrollar en nuestros hijos en la niñez y la infancia, entonces podremos decir que son más funcionales o menos funcionales. Hay algunos que son muy tienen bajo funcionamiento, y es porque no agotaron procesos terapéuticos. Los procesos terapéuticos son permanentes y recurrentes aún en la vida adulta. O sea, una familia azul tiene que saber que va a vivir constantemente en procesos terapéuticos, y lo normal, lo que hace la mayoría de las familias es que se forman. Los padres se forman, acompañan a sus hijos en los procesos terapéuticos y siguen desarrollando las estrategias que se dan en las terapias dentro del hogar. Esto es lo que más ayuda. Sin embargo, en cuanto a las expectativas, que es la cuestionante en este momento, los padres en la mayoría de los casos llegan a manejar mucha frustración, porque algunos casos tienden a desistir, a decepcionarse, a desesperarse, a volver a retomar ese duelo cuando llega ya la adolescencia, porque entienden y hasta cuándo y cómo es. No, tienes que verlo como un regalo de Dios. Tienes que ver lo que Dios te puso allí para ese niño con autismo, para que tú seas ese acompañante durante su vida. Y tenemos ejemplos aquí en el país ya de jóvenes periodistas, estudiantes universitarios, que están integrados socialmente y que con sus limitantes, pero con su familia, lo han podido lograr. Entonces, el límite de esa expectativa en la vida adulta lo ponemos nosotros. ¿Qué queremos que sean? Funcionales, que aprendan lo básico, la vida cotidiana, a vestirse, a comunicarse, a socializar, pero algunos desarrollarán otras competencias, otros no. Entonces la familia tiene que, de manera personalizada, buscar ese apoyo con el equipo de terapeutas del lugar para saber cuál es el plan que pueden desarrollar para su hijo adulto. Y entonces ahí viene la siguiente pregunta, que sería mi última pregunta del espacio, es ¿dónde los padres de las familias azules pueden conseguir ayudas? ¿Cuáles son esas diferentes ayudas que ellos necesitarán gestionar? Bien, tenemos diferentes. Lo primero es que tienes que tener un diagnóstico. Los diagnósticos se obtienen, tenemos en el Robert Rick Cabral para los niños y niñas, en el Hugo de Mendoza, hay hospitales, en el hospital de Calventi, creo en Los Alcarrizos también hay una unidad que está dando el tema de diagnóstico. Nosotros como Fundación Familia Escogida tenemos una unidad de diagnóstico. Y hay muchas ONG, está para fines de Manos Unidas con Autismo, que está nuestra hermana Odil, que está allí, Te Aceptamos, hay las Damas de Negro, que son madres que defienden esta causa. Tenemos también una parte que es deportiva, con las terapias acuáticas, Delfines de Amor, Polo Acuático. Hay una serie de instituciones que están dando estos servicios de terapias acuáticas y otros tipos de terapia. Y las consultas privadas. Hay muchos terapeutas privados, sin embargo, a nivel de terapias está el Centro de Rehabilitación, está el CAIT, están los mismos hospitales que mencioné anteriormente y todas las ONG que trabajamos con este tema de la inclusión educativa. Fuera de lo que es la parte de salud, que es para diagnóstico y terapéutico,
tenemos también el sistema educativo. Nuestro sistema educativo tiene una Dirección General de Educación Especial que se maneja con un CAT por regional, o sea, el Ministerio de Educación en su estructura tiene los Centros de Atención a la Discapacidad, los CAT. Hay 18 CAT a nivel nacional, cada regional tiene uno. Si usted tiene un niño que no está incluido escolarmente y lo quiere incluir al sistema educativo, usted se acerca al técnico del distrito educativo que queda en el distrito educativo a su demarcación donde usted vive, y ese técnico del distrito educativo tiene conocimiento de todas las escuelas y colegios privados que trabajan con inclusión, o sea, que reciben niños con algún tipo de condición de necesidad específica de apoyo asociada a la discapacidad, no solamente el autismo. Esos técnicos de educación especial le dan a la familia la ruta a seguir para incorporarlo. Pero de manera muy particular, yo les digo a todas las familias que nos están siguiendo, usted como familia debe inscribir su niño en cualquier escuela o colegio que usted quiera. Por ser un niño con una condición, no se le puede negar el derecho a la educación, porque en nuestra ordenanza educativa, la ley 136-03 dice que el niño tiene derecho a la educación. El derecho a la educación no lo limita si tiene una condición o no la tiene. Ya le corresponde a los centros educativos y al Estado crear las estrategias para poder trabajar con su niño. O sea, no tiene que llegar, ay, mire, yo tengo el niño con esta condición, porque eso sería discriminativo. Y por enfoque de derecho, el artículo 56 de la Constitución de la República Dominicana dice, los estados, las familias y la comunidad harán prevalecer el interés superior del niño. O sea, yo no tengo ningún derecho a privar a una familia a un acceso a mi centro educativo por tener la condición. Te dirán, mire, yo tuve un caso en estos días, me llegó una familia muy triste, me dice, inscribí a mis 2 niños y a este niño, al que tiene esta condición, me dijeron que me lo llevara, que no lo aguantaban. No es así que funciona. Ese colegio que asumió al niño tiene un técnico distrital de educación especial, tiene un técnico, si es un colegio privado, de colegios privados, que deben hacerle el acompañamiento desde la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación para buscarle la solución, porque ya esa familia hizo una inversión en inscripción, en uniforme, en transporte, todo, y usted le está rompiendo el esquema a esa familia. Entonces, la ruta de abordaje es esta. Yo inscribo a mi niño y el sistema educativo, el Estado como garante debe dármele el acceso y las condiciones para que donde yo decidí como mamá inscribirlo, allí me deban dar los servicios. Sí, y ahí yo quisiera retomar el llamado que hacíamos con relación a la empatía. O sea, es un tema no solo para las familias que viven esta situación, sino que es un tema que nos concierne a todos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos los demás padres los que presionamos a las instituciones educativas para que excluyan a los niños. O sea, lo hacemos consciente o inconscientemente y presionamos por la falta de empatía que nosotros, los seres humanos, lamentablemente tenemos. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y me llama la atención desde mi adolescencia, juventud, es que veía, en la adolescencia recuerdo casos de madres o familias que tenían niños con síndrome de Down y terminaban asociándose y creando sus propios círculos para trabajar el tema, porque no había ese acceso a la ayuda en la sociedad. Entonces, muchas de esas organizaciones sin fines de lucro surgen de familias que han tenido que vivir la situación, y para ayudar a otras familias que viven situaciones similares, pues crean esos círculos, algunos los formalizan y crean ONGs, crean los centros para poder proporcionar a otros la ayuda que ellos no recibieron cuando la necesitaban o que se les dificultó recibir. La empatía de cada uno de nosotros es vital, es esencial para que podamos, en lugar de ser un
obstáculo o una carga más, un estrés más para los padres y familias que viven esta situación, que nosotros podamos servir de apoyo. Es sencillo nosotros desde acá decir, tus hijos son una bendición, pero yo me echo a un lado cuando de alguna manera me veo que puedo ser afectado. Cuando estamos, por ejemplo, en el entorno escolar, que el niño se puede tornar un tanto agresivo y se van a dar situaciones que se tienen que aprender a manejar, entonces inmediatamente los demás padres reaccionamos y queremos que se excluya al niño que tiene la situación en lugar de que nosotros podamos abordarlo y trabajarlo. Por eso es importante, Heidi, que en el programa que nosotros estamos desarrollando, 2+2, la fase de inclusión de un niño a una escuela o a un colegio va de la mano con un profesional de la conducta que acompaña a esos dos niños atípicos a integrarse al aula neurotípica. Y con esto siempre le agradecemos a las universidades que nos están pasando los pasantes de grado y posgrado para integrarse a esta hermosa visión. El programa contempla que si usted tiene un niño con la condición de autismo y lo tiene incorporado en un colegio regular, pues usted puede solicitarle a la Fundación Familia Escogida un pasante de grado para que acompañe a su niño, que va a estar siendo acompañado de uno de sus pares, o sea, uno de sus compañeros de grado, por 15 días va a ser su acompañante. ¿Qué va a hacer el profesional de la conducta o de la educación que se incorpora? Recibir de la maestra titular el programa y estar ahí acompañando para que el niño desarrolle sus competencias junto al compañero de grado que le va a tocar por 2 semanas. O sea, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy con mis pares, yo voy a aprender lo que mi compañero, que es totalmente neurotípico, va a hacer. Si mi compañero salta, yo voy a querer saltar. Si mi compañero habla, yo voy a querer articular palabras. Pero si solamente estoy entre terapia y sala de apoyo, yo no tengo un modelo par conmigo que me esté motivando a hacer algo diferente. Y peor aún cuando los niños son hijos únicos, rodeado de adultos, y todavía peor si esos adultos están muy pendientes de la tecnología y dicen, bueno, ya él es así, lo voy a dejar ahí, le dan una tablet, le dan un televisor, y esta es una problemática que están llegando muy frecuente a nuestros espacios. Cuando vemos, y no solamente los niños TEA, tengo muchas situaciones de niños de hiperactividad, de retraso en el desarrollo del lenguaje, que lo origina de manera puntual la desconexión del adulto con el niño. Y tengo una anécdota muy, muy cortita. Me llevan una niña de 4 años y medio que solamente sabe decir martillo y leche. Y yo, pues si sabe decir martillo y leche, la niña habla. No, pero nada más sabe decir martillo y leche. Y haciendo la historia familiar, le pregunto a la madre, ¿qué usted hace? Bueno, yo trabajo desde la mañana temprano, me tengo que ir a las 6 porque los tapones, y llego luego tarde. ¿Y quiénes son los cuidadores? Mi mamá y mi papá. ¿Qué edad tiene su mamá y su papá? Mamá tiene 74 y papá tiene 78. ¿Y qué hace el papá, los abuelos todo el día? Ah, mamá tiene un ACV y no habla, está en cama. Y papá tiene un taller de carpintería. Claro, la niña sabe decir martillo y leche porque me imagino que el abuelo le dice, pásame el martillo. Toma la leche. Y la niña dice leche. Es lo único que tenía. Y cuando esta niña nos llegó a nosotros, desde que la incorporamos en el aula regular, a las 3 semanas ya estaba articulando otras palabras. Entonces hay un problema de estimulación del lenguaje por parte de los cuidadores. Esto es en términos general, porque hay que valorar todo. Mi hijo tiene justo lo que yo estimulo, a lo que yo le expongo, a lo que yo le permito que tenga acceso. ¿Usted quiere que sea un buen lector? Cuentos. ¿Usted quiere que sea cocinero? Expóngalo a las actividades. O sea, usted quiere que sea músico, póngale los instrumentos musicales. Pero debemos exponerlo a los estímulos para que ellos decidan qué quieren hacer en su vida. Excelente. Y yo quisiera, aparte del llamado que hemos hecho,
el llamado a la empatía por parte de los que rodeamos a esas familias azules, el llamado a las familias azules a que persistan, a que se mantengan haciendo su mejor esfuerzo y poniendo en las manos de Dios aquellas cosas que se van a escapar de las nuestras, porque siempre habrá cosas que nosotros no las podamos controlar, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar y que renueva nuestras fuerzas cada día para nosotros poder continuar el camino que hemos emprendido, el camino que Él ha puesto delante de nosotros. Y yo quiero recordarte el versículo con el que iniciamos el programa anterior, que es en el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, son herencia del Señor y son de estima para Él y para nosotros. Muchísimas gracias, Cristina, por tu tiempo, por acompañarnos. Gracias en a ti, días. Heidi. Sí. Amén, amén. Entonces, pues muchísimas gracias. Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna pregunta con relación a este tema o necesitas alguna orientación, ayuda adicional, te invito a que nos escribas en los comentarios y desde la iglesia estaremos en contacto contigo para apoyarte y para ayudarte en aquellas cosas que están a nuestro alcance. Dios te bendiga mucho.